básico de emergencia municipal para asegurar que nadie pierda su vivienda por un desahucio debido a esta crisis sanitaria y sobre todo que la gente, por haber hecho los deberes y quedarse en casa, no pague al final la factura de la crisis como sucedió en 2008. Genial, Gabriel. Bueno, sin duda, trayendo a colación todo esto, sin duda una de las balanzas de las que más se está hablando estos días, tanto en los medios como en las calles, es de la balanza salud-economía, ¿no? Hay personas que opinan una cosa, personas que opinan otra. Gabriel, ¿qué le dirías a todos esos enfermos que han atravesado el coronavirus que para dar respuesta a una desescalada precipitada que algunos piensan? ¿Y qué le diría al dueño de un negocio local que lleva con el cierre echado desde marzo? Pues creo que aunque aparentemente no lo parezca, el interés del comerciante que lleva con el cierre echado desde marzo y el de la persona que ha pasado la enfermedad y sabe lo que significa y lo que supone, algunas personas incluso que han pasado largas semanas en la UCI, creo que el interés es el mismo, el del comerciante y el de esa persona, porque salud y economía no son contrarios, no hay contradicción entre una cosa y la otra. Para garantizar la economía, que significa proveer a la gente de los recursos necesarios para poder desarrollar un proyecto de vida en plenitud, es necesario garantizar la salud pública. Si se produce una desescalada poco prudente o precipitada, lo que va a suceder es que se va a producir un rebrote y vamos a tener que sufrir un segundo confinamiento. Y es verdad que solo hay una cosa peor que un confinamiento, que son dos. Creo que sería un daño emocional grande para nuestra sociedad. Por tanto, mejor ir poco a poco. En el 15M teníamos una frase, un lema maravilloso que era: vamos despacio porque vamos lejos. En segundo lugar, también hay que decir que tenemos que cambiar nuestro modelo de vida. La realidad es testarudamente anticapitalista y no es posible el crecimiento económico infinito en un ecosistema de recursos finitos, donde recursos fundamentales en los que se basa la sociedad de hoy, como es el consumo energético de petróleo, están en franca decadencia. Por tanto, esta es una década decisiva y tenemos un reto que se llama la Agenda 2030, que marca un buen camino para vivir bien viviendo con menos. Ajá. Bueno, Gabriel, y para cambiar un poco de tercio, Gabriel se define como seriéfilo, cinéfilo, bueno, músico. ¿Qué futuro augura la cultura que tanto está preocupando a los artistas durante esta crisis? Bueno, yo me acuerdo mucho siempre de mi primer profesor de teatro, que nos decía que teníamos que ser muy conscientes si apostábamos por esta profesión, que era una profesión de bocata de sardinas. Y realmente el profesional del sector cultural es un auténtico batallador y es un sector desgraciadamente muy precarizado, muy poco organizado además en la defensa de sus propios derechos y claro, pues sufre mucho porque la cultura, especialmente en nuestro país, hay como una noción de que es algo que no es una profesión, que no es un trabajo, que no se debería siquiera cobrar por ello, ¿no? Que la gente, bueno, pues vive del aire, ¿no? El que se dedica a esto. Y desde luego esta crisis también nos ha demostrado que hubiera sido de nosotros y nosotras estas semanas sin poder ponernos nuestra música favorita, sin poder ver películas, series o leer libros, ¿no? Para que eso sea posible hay que promover y hay que proteger la industria cultural y de nuestro país se hace muy poco. En ese sentido, sí que puedo decirte que estoy contento que nuestra negociación de acuerdos con el gobierno municipal hemos acordado que la cultura y los recursos económicos para cultura no podían descender, sino todo lo contrario. Tenían al menos que mantenerse y, si es posible, crecer, porque las compañías, los artistas, las artes escénicas nos van a necesitar, sin duda. Sí, sin ninguna duda hubiera sido todo mucho más cuesta arriba sin poder
haber disfrutado de la música, de las series y las películas durante estos días. Para ir terminando, Gabriel, tras esta crisis, hablando un poco, bueno, pues al final estamos hablando de personas todo el rato, ¿crees que la sociedad en su conjunto va a salir reforzada en algún tipo de valores como puede ser la empatía y la generosidad? ¿O que al final la memoria colectiva es a corto plazo y es algo olvidadiza? Pues mira, yo personalmente, yo nací en el año 77, soy de la generación de los hijos de la democracia, digamos, de los primeros, tengo 43 años ahora mismo. Tengo mucha fe en la generación de la siguiente a la mía y la siguiente, ¿no? De los 80 para abajo. Fundamentalmente por lo que te decía, porque creo que son dos generaciones que lo que han recibido es mucho menos de lo que se merecen. Creo que la gente que tiene 35 años o menos tiene un sistema productivo de país que no está a su altura. Y por tanto, tenemos que ponernos a nuestra altura y acabar de una vez por todas con los salarios indecentes. Antes de hablar contigo, he estado hablando con la cadena SER un rato sobre las residencias de mayores. Las personas que han estado cuidando de nuestros mayores en las residencias, que han hecho un trabajo increíble, enfrentándose a las mayores dificultades, son gente que no llega a 1.000 euros al mes. Hay que acabar con eso. Tenemos que acabar con eso. Y yo creo que la sociedad hoy es más consciente que ayer de esto que estoy diciendo. Y creo que también las generaciones, esas de las que te hablaba, son perfectamente conscientes de otra emergencia que no podemos olvidar, que es la emergencia climática. Tenemos que cambiar nuestro modelo de vida. Tenemos que comer alimentos de proximidad, tenemos que tener otro modelo de movilidad en la que caminemos más, vayamos más a bicicleta, no necesitemos recorrer 30, 40, 50 kilómetros en coche para ir a trabajar, etcétera, etcétera. Así que tenemos un montón de desafíos por delante. Hay que darle las gracias a las generaciones que nos antecedieron y que trajeron la democracia, pero hoy el 78 se ha quedado analógico en plena era digital. Merecemos escribir una nueva constitución y refundar nuestro país bajo principios de justicia social y de un principio republicano que es la defensa del derecho a la existencia. Justo hablando de, justo hablando de medio ambiente, esta mañana amanecíamos con el dato de que Madrid por fin, después de mucho tiempo, había alcanzado los niveles europeos recomendados. Pienso que esta es una de las cosas positivas que nos ha podido traer esta crisis. Y otra de las cosas puede ser esa de despertar del que hablamos. Y bueno, nada, Gabriel, pues solo agradecerte que hayas estado con nosotros hoy. Y bueno, resumiendo, creo que todos tenemos que remar en la misma dirección. Creo que eso nos ha quedado claro y nos queda claro cada día. Y rescatando un poco ese despacio para llegar lejos. Espero que lleguemos lejos y pronto a esa nueva normalidad de la que tanto hablamos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti por la entrevista.